Bienvenidos a un nuevo vídeo de tutomat.es, Química Básica para la ESO. Soy Daniel y siguiendo con la serie de reacciones químicas, hoy vamos a ver lo que es la estequiometría. La estequiometría es la parte de la química que se encarga de medir las proporciones y las cantidades en las que cada sustancia aparece dentro de una reacción química. Con los cálculos estequiométricos vamos a poder calcular la cantidad de reactivos o la cantidad de productos que necesitamos o producimos dentro de una reacción química. La base de la estequiometría es que las cantidades en las que participa cada sustancia son proporcionales. Si hay proporcionalidad, implica que necesitamos utilizar la regla de 3. Por ejemplo, si a 6 de algo le corresponde 4 de otra cosa, si en vez de 6 tuviéramos 9, ¿cómo calcularíamos la equivalente en la regla de 3? Pues bien, multiplicamos en cruz 9 por 4 y dividimos entre 6, que es la cantidad opuesta a la incógnita. Así obtendremos que la pareja del 9 son 6. La relación que hay entre masa y número de moles de una determinada sustancia se llama peso molar. Las fórmulas que me relacionan masa, número de moles y peso molar son las siguientes. Para poder recordarlas mejor, teníamos el truco del triángulo. Si lo que quiero calcular es la masa, tapamos la masa y vemos que se obtiene la masa multiplicando peso molar por número de moles. Si lo que quiero hallar es el número de moles de una determinada sustancia a partir de su masa, tapamos los moles y nos queda que es masa entre peso molar. Los coeficientes estequiométricos de una ecuación química nos indican en qué proporción actúan los moles de las sustancias dentro de la reacción. Así, por ejemplo, esta reacción química ya bien ajustada nos indica que por cada 3 moles de hidrógeno necesitamos 1 mol de nitrógeno para obtener 2 moles de amoníaco. De igual manera, 6 moles de hidrógeno necesitarán de 2 moles de nitrógeno para obtener 4 moles de amoníaco. Las cantidades son proporcionales, simplemente he multiplicado por 2. Al doble de moles de hidrógeno le corresponde el doble de moles de nitrógeno y obtendremos el doble de moles de amoníaco. Si utilizamos el triple de hidrógeno, en vez de 3 utilizamos 9, pues necesitaremos el triple de nitrógeno y se obtendrá el triple de amoníaco. Hay veces que las relaciones no son tan sencillas, vamos a ver cómo hacemos esto utilizando la regla de 3. ¿Cuánto nitrógeno necesitamos para que reaccionen 12 moles de hidrógeno? Pues para eso tenemos la regla de 3 y los coeficientes estequiométricos. Estas cantidades son proporcionales. 12 por 1 entre 3 es la cantidad de nitrógeno que necesito en esta reacción química. Esta regla de 3 solo se puede aplicar si las cantidades vienen en moles, no en gramos, porque los coeficientes estequiométricos están dados en moles. ¿Cuánto amoníaco vamos a obtener a partir de estos 12 moles de hidrógeno? Pues 12 por 2 entre 3 son 8 moles de amoníaco. Es importante recordar que la regla de 3 se puede aplicar siempre y cuando las cantidades de las sustancias estén dadas en moles, porque los coeficientes estequiométricos representan moles y no gramos. Si lo que quiero es saber la cantidad de determinada sustancia en gramos, es decir, quiero saber su masa, necesitaremos saber el peso molar de esa sustancia. Es un dato que podemos obtener de la tabla periódica y de la fórmula química de cada una de las sustancias. Vamos a ver en el ejemplo anterior cómo podemos pasar de moles a masa y de masa a moles, sabiendo siempre el peso molar de las sustancias, que es lo primero que vamos a calcular. Como la molécula de hidrógeno tiene 2 átomos, voy a la tabla periódica, veo que cada átomo de hidrógeno pesa 1 gramo por mol. Como la molécula tiene 2 por 1, 2 gramos por mol es el peso molar del hidrógeno. Con el nitrógeno haremos algo parecido. En la tabla periódica obtenemos que cada átomo de nitrógeno tiene un peso de 14. Como la molécula tiene 2 átomos, 2 por 14 que pesa cada uno, 28 gramos por mol pesa el nitrógeno. Y con el amoníaco algo similar. Una molécula de amoníaco contiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Cada átomo de nitrógeno son 14 gramos y cada átomo de hidrógeno es 1. Así que 14 del nitrógeno y 3 del hidrógeno, 17 gramos por mol, pesa el amoníaco. Una vez que tenemos el peso molar de cada una de las sustancias, podemos pasar fácilmente de moles a masa o de masa a moles
utilizando las fórmulas que hemos visto antes en el vídeo. Por ejemplo, ¿cuál es la masa de 6 moles de hidrógeno? Como quiero calcular la masa de hidrógeno, tapo la masa dentro del triángulo y veo que la fórmula es peso molar por número de moles. Hago la multiplicación 6 por 2, me queda que son 12 gramos. Así, 6 moles de hidrógeno molecular tienen una masa de 12 gramos. ¿Cuántos moles son 68 gramos de amoníaco? Tapamos el número de moles y vemos que tengo que hacer la división de masa entre peso molar. Hago esta división, 68 entre 17 que pesa cada mol, y me da que 68 gramos de amoníaco son 4 moles de la misma sustancia. Vamos a ver este ejemplo en el que vamos a aplicar todos los conceptos que hemos visto en el vídeo. Cuando reacciona magnesio con oxígeno, se produce óxido de magnesio. Escribe y ajusta la reacción. Bueno, como esto no es el objeto de este vídeo, la damos ya ajustada. Y nos dice la reacción que por cada 2 moles de magnesio se van a obtener 2 moles de óxido de magnesio y se necesitará 1 mol de oxígeno. Es decir, necesitamos la mitad de moles de oxígeno que de magnesio. Y por cada cantidad de magnesio obtendremos la misma cantidad de óxido de magnesio. La primera pregunta nos dice qué masa y qué cantidad de óxido se obtienen a partir de 200 gramos de magnesio. Nos vamos a preparar un espacio para poder ir escribiendo los resultados que vayamos obteniendo. Lo primero que escribiremos es el dato que nos dan, 200 gramos de magnesio, pues debajo del magnesio, en la línea de los gramos, escribimos 200. Para poder calcular la cantidad de óxido de magnesio que se obtiene, necesito poder hacer una regla de 3 entre los moles de magnesio para obtener los moles de óxido de magnesio. Pero no tengo los moles de magnesio, tengo solamente la masa. ¿Cómo paso masa de algo a número de moles? Utilizando las fórmulas que hemos visto antes. Voy a la tabla periódica, veo que el peso molar del magnesio es 24,3 gramos. Y ahora voy a la formulita y como quiero calcular el número de moles, veo que debo dividir masa entre peso molar. Hago el cálculo y veo que estos 200 gramos de magnesio son 8,23 moles de magnesio. ¿Cuánto óxido de magnesio se va a producir? Pues si por 2 moles de magnesio me da 2 moles de óxido, pues con 8,23 darán 8,23. En este caso apenas hay que hacer ningún cálculo. Si queréis hacer la regla de 3, 8,23 por 2 y luego divido entre 2, que va a quedar otra vez 8,23. Vamos a calcular ahora cuántos gramos son estos 8,23. Tapamos la masa. Vemos que para calcular la masa hay que multiplicar peso molar por número de moles. Necesito el peso molar del óxido de magnesio. Voy a la tabla periódica y veo que un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno son 40,3 gramos por mol. Multiplico ahora peso molar por número de moles y me da que 8,23 moles de óxido de magnesio son 331,7 gramos. Ahora puedo responder a la primera pregunta. ¿Qué masa y qué cantidad de óxido de magnesio se van a obtener? Pues se van a obtener 331,7 gramos de óxido de magnesio, que son 8,23 moles. El apartado 2 nos pregunta qué masa y qué cantidad de oxígeno se van a consumir en el mismo caso anterior, es decir, a partir de los mismos 200 gramos de magnesio, ¿cuánto oxígeno se necesita para poder reaccionar con 8,23 moles de magnesio? Pues hacemos la regla de 3, 8,23 por 1 entre 2 y nos da que son 4,115 moles de oxígeno. Cada átomo de oxígeno son 16, por 2 que contiene la molécula, 32 gramos por mol es el peso molar del oxígeno. Aplicando ahora la fórmula para pasar a masa, peso molar por número de moles, nos da la masa del oxígeno que necesitamos. Respondemos a las preguntas y hemos terminado el problema. Vamos a fijarnos que cuando tenemos la tabla completa podemos verificar que todo ha ido bien porque la cantidad de masas de reactivos sumada da igual que la cantidad de productos también sumado. En el vídeo siguiente vamos a ver más ejemplos de cálculos estequiométricos utilizando problemas. Espero que os haya servido y no olvides dejar tus comentarios y suscribirte al canal para ver nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!